Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy, con más protagonistas de la historia del Granada, con más historias del propio Granada Club de Fútbol, con esas anécdotas que siempre les contamos, les trasladamos cada noche del miércoles y hoy con un invitado especial, con el que fuera jugador, lógicamente, del Granada en la década, les digo, de los 70, un futbolista que marcó un golazo, siempre lo digo también, ante el Atlético de Madrid por toda la escuadra y desde fuera del área, y seguro que estas pistas ya les orientan en quién puede ser este exjugador, como decimos, de la entidad rojiblanca. Es Santi Antonalla, al que ya vamos a saludar. Santi, buenas noches. Manolo, muy buenas noches. Siempre te recuerdo lo mismo. Luego hablaremos de ese golazo que marcaste, ¿no? Sí, es que esos goles son como aquel de Zarra, ¿no? Contra Brasil, no, contra Inglaterra en el Mundial de Brasil, ¿no? Y que son inolvidables, y es verdad, y estos quedaron siempre grabados en la memoria de la afición granadina y en la mía propia, claro. Como tu cariño hacia el Granada Club de Fútbol. Por supuesto que sí. Y hacia toda esa historia que tú has vivido en la entidad rojiblanca. Así es. Bueno, pues permíteme, Santi, vamos a saludar también a nuestros habituales en el Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy, a Antonio Lasso, a José Luis Ramos, a Pepe Enrique. Buenas noches a los tres. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente. Una jornada más con otra estrella, Encantado. historia viva del Granada Club de Fútbol. Sí, señor. Cada una diferente y cada una con su encanto y Y Santiago con su tiene historia que contar. Sí, señor. Y con historias que ni los mismos protagonistas conocemos, porque hay muchas veces y muchas anécdotas que hoy creo que trae José Luis algunas, Antonio tiene otras, yo no sé si Pepe también, Seguro. que creo que me van a recordar algo que yo ya tengo olvidado, pero bueno, que será bonito recordarlo. Bueno, yo lo que digo de Santi es que no nos damos cuenta cuando nos saludamos por la calle que es que este futbolista ha estado 9 años en el Granada, ¿eh? Estuvo 9 años y jugó 259 partidos, si no tengo mal la referencia. A mí me sale uno más. Y en 9 ha marcado 9 goles, 4 en primera y 5 en segunda. Pero no solo eso, es que empezó en primera división, estuvo todas las temporadas desde que llegó de Jaén, que parece que no, pero entró en el equipo y ya en las primeras temporadas entraba y salía, pero luego ya se hizo titular y jugó siempre. Y ha demostrado que era un futbolista de equipo cuando ha estado 9 temporadas. Y ha estado, si no me equivoco, con 4, 6, 7 entrenadores. Y los 7 lo han tenido siempre en la primera línea y por eso merece la pena el nombrar a Santi, porque antes era Santi ha sido uno de los futbolistas que más años han estado en el Granada, exceptuando los antiguos, Millán, González, etcétera, y que más mérito tiene, no ya por el gol que has dicho, que ahora lo comentará José Luis, que es muy amigo de contar ese gol, y todos los demás, sino porque es que ha dado el callo en el Granada, desde primera a segunda. A ver, Santi, ¿cómo fue tu llegada al Granada Club de Fútbol? Porque hay que recordar que tú eres natural de Vilches, de la provincia de Jaén. De allí mismo, claro que sí. Pues mi llegada fue, es que es anecdótico, porque yo un año antes estaba jugando en regional en mi pueblo. Y precisamente un día después del entrenamiento llegaron el vicepresidente del Real Jaén con Cortizo, que entonces, ¿os acordáis de Cortizo, que era el lateral derecho del Real Zaragoza? Era secretario El de la patada a Collar. Bueno, pues el jugador más suspendido de España. Correcto. Pues en esa época Cortizo era secretario técnico del Real Jaén y un día se presentaron en la puerta de mi casa. Yo justo había terminado de entrenar con mi equipo, ¿no? ¿Qué edad tenías? 17 años. Un chiquillo. Pues fíjate. De hecho, se presentaron y dijeron, ¿aquí vive Santi? Y salió mi madre, dice, sí. Dice, pues mire, somos del Real Jaén, que venimos a llevárnoslo para Jaén para hacerle una prueba. Dice mi madre, de aquí mi hijo no se va. O sea, que fíjate, sí, por la edad, ¿no? En aquel momento apareció mi padre cuando vio un revuelo, porque, claro, se presentaron con un dojedar de aquellos de la época aquella, de los años 70. Los coches de los ministros, entonces. Pues correcto, entonces montaron un revuelo en el padre, pueblo, claro. Mi padre lo vio y dijo, aquí ocurre algo raro, yo me tengo que acercar por la casa, ¿ves? Y nada más acercarse, pues mira, aquí viene su padre, se lo dicen a él. Y a mi padre le dicen, mire, somos del Real Jaén, porque venimos que venimos por su hijo, que queremos hacerle una prueba. La respuesta de mi padre dice, Moreno, dice, ya estás haciendo la maleta que te vas para Jaén. Bueno. No te quiero decir, mi padre le encantaba. Moreno es como te llamaba tu padre. Mi padre me decía Moreno a mí. Entonces, esa misma tarde, por supuesto, para Jaén. Y al día siguiente jugábamos un partido contra el Real Jaén y yo jugaba en el aficionado de Antoñete. Y Antoñete me dice, chaval, dice, te voy a poner, tú juegas como tú sepas, dice, pero no le pidas la pelota a nadie, dice, porque no te la van a dar. Dice, aquí son muy egoístas, dice, no te conocen, dice, no te van a dar el balón.
Quedamos 3-2 y yo metí los 2 goles. Ajá. Y dice Antoñete, le dijo a Eusebio Ríos, que era el entrenador del primer equipo, dice, con este chaval nos vamos a quedar. Dice, sí, Antonio, pero para jugar en el primero, no contigo. Y aquel año jugué 34 partidos en el Real Jaén y metí 17 goles. Con 17 En tercera división. Tercera división. Qué barbaridad. Eso me tuvo que servir para algo, porque yo tengo aquí muchos padrinos. Dicen que en aquella época José Antonio Noya, que estaba en el Real Jaén, ¿quién más había por ahí? Total, que dieron muy buenos informes míos aquí. No recuerdo ahora mismo exactamente. José Antonio siempre me lo dice, chaval, tú viniste aquí porque yo a Candy se lo dije. Es cierto. Sí, diciendo José Antonio, chaval, Sí, que te traje yo aquí, ¿no? Sí, así me lo dice. Y luego yo vine de relleno, diríamos, como vino Ángel Castellano, ¿no? Sí. Exactamente igual. Yo vine con José Luis Zunino y con Susi. Y con Susi. Pues resulta que de esos dos, que efectivamente, como dice Santi... Ahí tenemos fotos del diario Patria. Recién llegado a Granada, como él dice, vino de relleno. Sin embargo, tanto Susi como Zunino jugó un partido y Susi no llegó a estrenarse. Correcto. Y venían porque Zunino era lateral derecho. Exactamente. Se había hecho el traspaso de la Cruz y tenía, además, de hecho, el primer partido de Liga aquí contra el Real Zaragoza, Zunino fue titular. Ajá. Esa foto es curiosa. Esa foto es de un amistoso en Antequera. Y claro, hay futbolistas que muy poco se les vio por Granada. Está Tony, Pla, el siguiente, no lo veo bien. Calera, exactamente. Ñito, Cabrera, Fernández. Que hay una anécdota que jugó en Barcelona. Por ejemplo, jugó contra Johan Cruyff. Exactamente, el día del debut de Cruyff. El día de Johan Cruyff. Además, creo que salió sustituyendo. Ese es precisamente aquel partido. Ese es el partido, correcto. Y Coa, Tony, Fernández, Falito, Jaén, Montero Castillo, Porta, Chirri, Quiles, Santi y Dueñas. Eso, en Barcelona 4, Granada 0, 28 de octubre de 1973, el debut de Cruyff en España. Madre mía. Esa es la foto. Y Cabrera, como ha dicho él, Santi. Cabrera, como ha dicho él, salió en la segunda parte sustituyendo, no recuerdo a quién. Jugó ese partido y no volvió a jugar nunca más. Y jugó en el Granada B todo el resto de temporada. En el Real Granada. En el Real Granada. Sí, bueno, entonces era Granada B. El Real Granada fue después. Pero, Santi, cuéntanos, porque viniste, dices, de relleno con Susi y con Zunino, pero al final Susi no debutó y Zunino llegó a jugar solo un partido. Un partido, el primero de la Liga. Sí, contra el Zaragoza jugó aquí titular. Y creo que fuimos el siguiente partido de la salida a Coruña. Y creo que allí también jugó. Mis datos pueden estar equivocados, pero yo lo tengo contabilizado solo un partido oficial. Yo te estoy hablando de mi memoria, tú lo tienes en datos estadísticos. Ese era sevillano. Sí, José Luis Zunino, sí. Pero venían del Jaén, vinieron los tres juntos. Y el otro no jugó ningún partido. El otro no llegó a estrenarse en un partido oficial. El debut de Santi fue el día 2 de septiembre de 1972 y empatamos con el Real Zaragoza 0-0. Y la alineación fue la siguiente. Traje de Camacho. Ñito, Falito, Pla, Castellanos, Chirri, Santos, Santis lo sustituyó, Fontella, Porta, Quiles, Garre sustituyó a Quiles, Dueñas y Zunino. Esa fue la alineación que jugó el día que tú debutaste en el Granada, con 18 años ya. Y es también... Por eso he dicho antes que me sorprendéis, porque todas estas cosas es increíble, que sale hablando y este hombre ya viene preparado. Lo tenemos apuntado. Que esto es increíble. Pero ese partido... Folios y folios de historia de Santi Antonalla. Ese partido es también histórico por otras circunstancias. Es que en ese momento Santi, al jugar aquel partido, al salir en la segunda parte sustituyendo, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el Granada. 18 años. Y ese es un récord que ha durado 42 años hasta que el año pasado lo batió Susi. A ver, y este año, perdona, Susi ha sido así mismo ese récord batido por Peñaranda. Debutas con 18 años en el Granada Club de Fútbol, juegas una cantidad de partidos importantes en primera división. 9 Cuando temporadas. vuelves a tu pueblo, serías una estrella allí. Bueno, la verdad que sí. Que Tu madre estaría más contenta, ¿no? Digo yo. Sí, se alegró mucho. Aunque yo, como soy hijo único, a mi padre me lo traje aquí, al tercer año de estar yo aquí, vinieron conmigo. Pero lo cierto es que aún cuando voy todavía la gente me recuerda... Hijo único, yo no lo sabía. Hay que entender a tu madre entonces, ¿no? Me recuerda enormemente la gente y lo mismo que aquí me quiere la gente en mi pueblo, pues es cierto que para mucha gente llegué a ser en aquel momento un ejemplo, un ídolo para la gente que podía jugar al fútbol allí, ¿no? Era un referente. Y tantos años en el Granada Club de Fútbol, al final te quedaste a vivir en Granada como un granadino más, como tantos compañeros tuyos que han venido a Granada a jugar al fútbol y que a todos os consideramos granadinos, porque realmente os habéis quedado aquí. Bueno, a mí es que cuando llegué a Granada, ya por el tiempo que jugué en el Granada, pero es que esta ciudad me ha encantado siempre, ¿no?
y el trato que me han dado ha sido cordial y ha sido afectuoso y excelente, vamos. No iba a volver otra vez a mi pueblo, ¿no? Evidentemente mi vida la empecé a canalizar pues ya desde Granada. Luego sabes que me fui al Hércules. Eso te iba a decir, has visitado otras ciudades también como profesional. Como Alicante, del fútbol, ¿no? Después Murcia y volví luego a Jaén, ¿no? Pero bueno, encontré a mi mujer aquí en Granada, nos casamos y aquí como todo. Enfoqué ya mi vida para quedarme aquí. O sea que ya la maleta la deshice y aquí se quedó. Y aquí se quedó. Yo recuerdo cuando Santi llega a Granada, que se encuentra, yo qué sé, porque entonces empezaba la plantilla, era 38, 40 jugadores, un montón. Pero yo me acuerdo mucho de que dice Santi, ¿cómo lo sabéis todos y os acordáis? Es que los que somos del Granada lo sabemos todos. Y sobre todo aquellos que han tenido un concepto de lo que es defender el escudo de un club. Es que cuando tú llegas, en la primera temporada juegas 6 partidos, muy poquito. Sí. Pero es que fijarse que la vez que lo sustituyeron cuando el gol famoso fue por Montero Castillo. Entonces él tenía Montero Castillo, tenía Jaén, tenía Undueña. Un equipazo. Si nada más que ver el currículum de Montero Castillo con Copa Libertadores, lo otro, es que ya ni te abrochas la bota. Y el tío todos los días entrenando, pum. Y el año del gol creo que jugaste 18 partidos. Y ya de ahí subiste a 20 menos una temporada que jugaste 12 y luego los otros equipos que has estado, menos de 20 no has jugado tampoco. En el Murcia y en el... Sí. Y en el Hércules. No, normalmente por los equipos que he pasado he tenido la oportunidad de jugar bastantes partidos. En el Murcia jugó 30 y 31, ¿no? No. 18 y 20. Jugaste en el Murcia. Efectivamente. Y entonces el Hércules ya fue en segunda división. ¿Ya estamos? Es que ha ganado un sitio con aquella gente que había... El primer año fue primera división y al segundo descendimos. En primera división tú fuiste al Hércules en primera división, efectivamente. A ver, antes de entrar en ese gol que le marcaste al Atlético de Madrid, que es tan celebrado siempre, a mí me comentaba una vez, mi padre me decía, es que Santi era un futbolista honrado. Es un calificativo que se usaba mucho con los jugadores. Él viene al hilo de lo que decía Pepe, por ejemplo, de defender el escudo de una camiseta. Esa honradez, esa regularidad que tú aportabas al club que defendías, en este caso el Granada Club de Fútbol, durante todos los partidos que tú ibas jugando. ¿Cómo era aquel fútbol con respecto a este? Hombre, tú me dices eso, que era honrado. Yo eso me lo catalogaba la afición cuando salía o cuando me reconocía el esfuerzo que podías hacer dentro del terreno de juego. Exactamente. Yo, en ese sentido, siempre he estado muy agradecido a esta afición, ¿no? Ha sido mutuo ese cariño, ¿no? Porque es cierto que cuando sientes ese apoyo desde la afición, tú te tienes que esforzar mucho más dentro del campo, eso está más claro que el agua, ¿eh? Y yo, evidentemente, también, si querías jugar con el equipo que teníamos aquí, como no te esforzara, era imposible coger un sitio con la calidad de jugadores que había aquí. Si yo tenía una oportunidad, sabía que tenía que aprovecharla. Y la forma de aprovecharla era esforzándote al máximo, tanto en el terreno de juego como en los entrenamientos. De hecho, el primer entrenador que yo tuve aquí, que fue Pasequito, ya me lo decía, porque cuando nos veía entrenar, para no desmotivarnos, decía, chaval, seguir entrenando. A mí me llamó varias veces al vestuario, a la caseta que tenía el entrenador, y me lo decía, no te desanimes, sigue entrenando porque tienes condiciones, vas por el buen camino, no dejes nunca de entrenar y de trabajar y de esforzarse. Y así fue. Es la única forma, y así fue. Bueno, vamos con el gol del Atlético de Madrid. Cuéntanos cómo fue... vamos primero con esta fotografía. Con el Zaragoza. Instantánea. Esta foto es de Zaragoza. El que está aquí a la derecha de la imagen es Manolo González. Manolo González. Granadino, hijo de... Manolo, ¿qué cabellera tenía, Santi? Creo que es Duña Beitia el otro y Violeta. Violeta, el capitán. Y Violeta, el capitán. Permíteme que insista, como dice... Pero ahí, es que en la jugada no, pero me fui de los tres, o sea que eso es como... Eso, Ahí está la foto parada ahí, Y algo puedo decir que me fui de los tres. De los tres en aquella jugada. Eso es de un partido televisado, Granada 3, Zaragoza 0. Fue un y partido fijaros, magnífico. yo siempre digo la ¿Cómo tribuna llena, cómo estaba el campo, Sí, verdad? Increíble, Increíble, y eso, que no se olvide que era un partido televisado. Tienes lo del Atlético de Madrid, la alineación y todo. Espera un momento, ahora vamos por el Atlético de Madrid, Ahí te han puesto Antonio. Santos. Santi. Era. Esto es un cromo de la época, ¿no? Claro, con la camiseta rojiblanca, sí. horizontal. Este es el Bernabéu también. Sí. Esa foto está hecha en el Bernabéu. Exactamente. ¿Qué se siente cuando se juega en un campo como ese, en un estadio como ese? Pues sí, pero depende de motivación también.
Y a veces de acojono, porque... No, es a estas cierto, horas ya se puede decir. Se puede Pone decir, ¿no? el miedo escénico Pone. famoso. No solamente el miedo escénico. Hay que jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou, cuando debuta, por ejemplo, Curi y toda la gente animando a su equipo. O cuando todo el mundo en un Bernabéu se mete con tu equipo o contigo. Que eso es increíble, como la vuelta correcto, con el 7-3 en la vuelta del partido de Copa con la lesión de Pedro Fernández de Amancio. Llamándonos asesinos y os vamos a no sé cuánto. Una barbaridad. Eso, pero digo que eso 7-1 acongoja, lo cambiamos, ¿no? Con decir que al descanso iban 7-1. 7-1, Vamos al partido del Atlético de Madrid. A ver, yo digo, la anécdota es que permíteme, Antonio, es que habrá niños que en este momento estén viendo este programa y quieran saber cómo fue aquel gol de Santi ante el Atlético de Madrid. Así que, Antonio, vamos primero con esa alineación de aquel encuentro. Los datos son vamos a situarnos. Que el partido terminó Granada 1, Atlético de Madrid 0. Temporada 72-73. 73-74. Perdón, 18 de noviembre del 73. Vale. Y es que sustituyó, la anécdota para mí, es que sustituyó a Montero Castillo, pero no fue al principio, fue en el minuto 83. Íbamos 0-0 y fue salir Santi, ahora contaréis cómo marcó el gol y metió el gol. O sea, ver, fue en el Santi, minuto cuéntanos 83. cómo fue aquello. Y entonces, vamos a retrotraernos, pero primero vamos con la alineación, sí. Ahora la alineación que salió ese día fue Iscoa, Castellano, Aguirre Suárez, Fernández, Falito, Jaén, Montero Castillo, lo sustituyó Santi en el minuto 83, como digo, Quiles, Porta, Checopar, sustituido por Cabrera y Chirri. O sea, esta fue la alineación que jugó ese día. Y la anécdota, que ahora diréis cómo fue el gol, que la tiene Pepe escrito y tú también. Pepe, pues, No, yo quiero que lo narre el propio Santi. Lo suyo es que lo cuente en primera persona. Cierra los ojos y retrotráete en el tiempo Minuto a ese 83. año 73, a noviembre del 73. Pues ¿Cómo fue aquello? Entrenador Joseito. sí, ¿Os acordáis de un masajista, un utillero que teníamos que se llamaba Pepe Sánchez? Sí, claro. José Sánchez, que era argentino. El argentino. Bueno, pues estaba al lado mío sentado, fumando. Y todo el humo me venía a mí, y a mí me estaba matando allí en el banquillo. Y yo cogí la parte así y digo, Pepe, me estás echando todo el humo y me estás matando aquí. Dice, este humo es el que te va a dar ahora fuerzas para cuando salga. Yo creo que salí corriendo porque me quería ir de allí, de todo el humo que me estaba echando. Bueno, pues hay una jugada, ya comencé a calentar, y hay una jugada, una falta a favor nuestra. El gol es en la parte de la cárcel, en la portería de la cárcel, efectivamente. Entonces hay una falta lateral aquí, debajo de la tribuna, por la parte del córner. En ese momento se realiza el cambio y yo me incorporo al campo. Falito estaba ya preparado para sacarla. A mí me ve incorporarme desde el banquillo hacia la portería para rematar, ¿no? Y en ese momento me pasó el balón. Yo me encontré con él. ¿Qué hago con esto, no? Pero es que fue Claro, así. como venía, ¿no? Sí. Y como venía, pum, le solté el zurdazo, el balón formó una parábola, hizo pum, y además me parece que la foto la hemos visto antes por aquí, que me la ha enseñado. Ahí está. A ver si somos capaces de poderla enseñar a cámara. No sé a qué cámara la podemos enseñar. A ver. Aquí tenemos. Fijaros la parábola. No sé si se está viendo bien. Aquí estamos viendo. A ver. Lo tengo por aquí. El balón. Esta es la parábola, ¿verdad? Sí, y yo estoy justo aquí detrás de Chirri y de Ovejero, creo que es. Ahí se me ve ahí. Entonces yo estaba en la esquina, en el vértice del área, y desde ahí solté el trayazo de la izquierda y hice una parábola y el gol fue impresionante. Además, el salto que Miguel Reina era súper ágil y súper fuerte y potente. Gran portero, Atlético de Madrid, y ahí dio un salto enorme, y cuando él bajaba el balón entró por arriba, fue un golazo. Esta es la foto ideal, ¿verdad? Sí, señor, ideal. Pues, ¿qué se siente cuando marca uno ese gol? Hombre, se siente más al día siguiente, ¿no? Cuando te miras en la página de Ideal y el titular y el rótulo era "El Granada tuvo el Santi de cara". El Santi de cara. No, hombre, pero eso se vive en la grada de una forma muy especial, porque es que después viene el comentario, ¿no?, de una persona que tiene por delante muy buenos futbolistas y que tiene que abrirse un hueco, y una persona que es jovencísimo y que lo que quiere es jugar. Yo estaba con uno, compañero del aeropuerto, que era muy amigo, que llevó al Atlético de Madrid a Eusebio, pero no el Eusebio de portugués, el de Extremadura. Y entonces estuvimos, y este hombre me dijo, dice, por ti, dice, José, este me lo llevaba yo con los ojos cerrados al Atlético de Madrid. Y tal, cuando colaté el gol me fui hablando. Pero en la grada es que se vive muy especial, porque sabía las figuras que tú tenías por delante para jugar y buscarte un hueco, y la constancia que tenía, plum, 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 plum. Después lo piropearon la gente de alegría a Joséito, diciéndole la cancioncita aquella que le... Es que
la gente se estaba metiendo en ese momento con Candy, porque la clasificación nuestra en ese momento, me parece que estábamos penúltimos y con muchas dificultades no ganábamos partidos y estábamos pasándolo realmente mal en la clasificación. Hacía un mes estaba el Granada, estaba de líder, la única vez en su historia que ha sido líder en primera. Hacía un mes, un poco más de un mes. Y cuando llegó el Atlético de Madrid estaba ya en el puesto de descenso. Porque vino una racha muy mala, que se cortó con ese partido. Nos vino como reacción, yo creo, porque a partir de ahí a mí me vino fenomenal porque Joséito me empezó a dar más oportunidades, empezó a contar mucho más conmigo. Y el equipo además empezó a reaccionar. Después de que al final acabó sexto. Quedamos los sextos de qué año. Bueno, hay más anécdotas de ese partido. Pero espera, después de aquel gol, de aquel partido, el presidente te diría algo, ¿no? No recuerdo. ¿Cómo que no? Claro que sí. 20.000 pesetas de prima. Bueno. Antonio, estaba Rafael Jaén en esa alineación, ¿verdad? Sí, Rafael Jaén estaba Rafael. Falito Jaén, Montero Castillo. Bueno, era el que Rafael Jaén para eso era impresionante, era habilidoso. Entrando por el vestuario estaba así con el presi. Se fue y en la pizarra puso... Sabía negociar bien, ¿no? José Villa conoce, el tema que ya le iba a decir, ya lo conoce. En la pizarra puso 20.000 pesetas. La pizarra llegaba, antes de que entraba así, ¿no? Él se adelantaba y la pizarra ponía pum, 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 y... Bueno. Lo iba a Presi, que no sé qué, que hemos ganado, y el Presi se daba fácil, Pero ahí hiciera falta, ¿no? Hay otra anécdota graciosa de ese partido, porque le preguntaron a Joséito qué había hecho para ganarle al Atlético de Madrid, que además entonces el Atlético de Madrid había ganado la liga anterior, era el vigente campeón en ese momento. Tenía un equipazo. Joséito se inventó una táctica nueva, dice, hemos ganado gracias a la JMV. Que no es como la MSN ni la BBC. La JMV, ¿no? Que significa jugar rápido, mover la pelota rápido y volver rápido. Lo inventó a él. Pero vamos, yo me quedo con aquello de que tuvieron el Santi de cara, ¿no? Y lo de los ajos. Y además se lo también fue, sí, Manolo Ibáñez había plantado ajos en la portería y también dijeron que gracias a eso fue el gol de que entonces era 2 puntos, lo que no era como... Había positivos y negativos en aquella época. Bueno, los positivos y negativos, sí. Los positivos y los negativos era exclusivamente una cosa de la prensa. Era una cosa para darse una idea en la clasificación de cómo van los equipos, de si van... ganando más puntos fuera o no. Simplemente si siguen una regularidad o no. Pero no tenían más valor que ese indicativo. Nunca... Federativamente no tenía ningún valor. Nunca han condicionado, jamás. Era una cosa exclusivamente de la prensa. En la clasificación. De todas maneras, a partir de allí, tú tuviste a Joséito en la siguiente temporada, que fue muy mala, la que tuvo que sustituirle Raskin y Manolo Ibáñez porque era ahí un desastre, a pesar de que os quedaste en primera, y sufriste el descenso con Miguel Muñoz en la 75-76. O sea, aquella temporada fue horrorosa, ¿no, Santi? Fue sobre todo la segunda parte. Se le echa mucho esta temporada fue, ¿no? Se le echa mucho la culpa a la actuación de Puente. No, esta es ya la temporada 75-76. Esta ya la del descenso. Eso es en el Bernabéu. Y están ahí, pues, no, en el Bernabéu no, eso es en el Campo. Veo a Castellanos, el segundo empezando por primero el García Blanco, Castellanos, Iscoa, Calera, Fernández. Que en aquella temporada, Pepe, fue la de Puente, ¿no? Sí, empezó a jugar. Todavía, es que está al principio de la liga, claro, todavía y esto también es del principio de la liga contra el Sevilla. Con Pulido y Blanco, me parece que es. Pulido que ha muerto ya. Y el portero, Super Paco. Super Paco, porterazo en el Sevilla. Es que esta, no la tengo que recordar siempre esta jugada porque me fracturé la clavícula. No fue fractura de clavícula, fue luxación acromioclavicular. Se me salió, pero tuvieron que operarme y tuve un par de meses sin jugar. Claro, y precisamente luego una de las cosas que decía Muñoz como causa del descenso es que las graves lesiones y largas, entre ellas la de Santi. Exactamente. Y la de Castellanos, sobre todo, en aquella temporada se juntaron muchas cosas. El último partido. Pero en esa temporada 74-75 fue cuando fuiste internacional, ¿no? Olímpico. Correcto. 74-75 no. Jugaste 2 partidos. Sí, en la 74 en la selección contra Inglaterra, los 2 partidos, uno en Bristol. En Bristol, ¿está bien dicho? Y otro en Madrid. Sí. No. Quile y Santi, los dos. En Bristol no, estuvimos en Alemania. La selección olímpica contra... En Alemania tengo yo aquí apuntado. España 3, Alemania 2. Y luego el de la vuelta, ¿no? Y luego se jugó en Barcelona. Pero que marcó Quile un gol y después saliste tú sustituyéndolo. Yo jugué aquel partido, fue en Bielefeld, en Alemania. En Alemania. Que estaba en plena esfera. Con el doctor Toba. ¿Qué edad tenía? Con el doctor Toba. 21 años.
Que era el equivalente a la selección sub-21, pero por sí, decirlo de pero alguna yo, forma, ¿no? anteriormente a ir a la selección olímpica, estuve en 2 preselecciones con Kubala, con Ajá, Alfredo Mejido sí. y con Ángel Castellanos. Sí, y pero con Quiles, que lo fuimos. Luego yo no me quedé en la A y Quiles y yo pasamos a la B. ¿Cómo Eso fue? se llamaba la sub-23 o algo así, ¿no? Sub-21 olímpica. Sí, claro. Nosotros estábamos Lo que jugando equivale ahora a eso. en aquella clasificación Ya donde estábamos que- jugando el pase, me parece, la Olimpiada de, no sé si era Montreal, no recuerdo. Olimpiada de tampoco. Montreal. Santi, Era para la Montreal. experiencia de defender a España, la camiseta de la selección española, ¿cómo Eso es eso? ya, bello de punta. Sí, ¿no? Eso es impresionante. Escuchar el himno. Escucharle el himno fuera de tu país y saber que estás representando a España. Yo, si me acuerdo ahora, me emociono. O sea, que con eso ya te lo digo. Creo que te está emocionando ahora, ¿verdad? Sí, que te lo La digo ya. temporada siguiente, que fue Joséito y vino Miguel Muñoz y nos descendió. ¿Cómo catalogas tú a Miguel Muñoz, que venía con la vitola del mejor entrenador de toda España? Antes de después hablar de haber Miguel estado Muñoz, fíjate en esta fotografía tantos también. años? Esa ya- Esto Ahí ya- hay otro presidente, ¿verdad? Salvador Muñoz. Salvador Esto Muñoz. ya es la Salvador temporada Salvador 77-70. Muñoz. Eso ya es en segunda división. Eso ya es Están segunda Icoa, Edison Benítez, Santi, Salvador Muñoz, el presidente. Se volvió ahí a las rayas Fabito Gerardo. verticales, ¿verdad? Hay un jugador que me enteré hace poco que no vive, que falleció hace poco. Y me extrañó no, enormemente porque no ¿Quién lo es? sabía. José Luis el Canario. Ah, se murió José Luis. Me habían dicho que se había muerto. Ahí estás ya un poquito más mayor, ¿no? No, ahí me peinaba de otra forma. Sí, esto es también de esa misma temporada. No, pero Manolo, te digo que podría tener 25 años, Ajá. o 26. Lo que pasa es que empecé... Perdiste el pelo pronto. Sí. rápido. Sí, Muy rápido. Sí. Bueno, te he Entonces, visto antes pero con no unas soy mayor. melenas Que te decía, brutales al que principio, ¿no? te decía antes, por retomar el asunto de Miguel Muñoz, que Miguel Muñoz venía con la vitola del mejor entrenador de España en aquella fecha, porque había estado en el Real Madrid. Además, era verdad que teóricamente, has visto los resultados que había obtenido, era el mejor entrenador. Descendiste a segunda. ¿La culpa la tuvo Miguel Muñoz por alinear a Puente, etcétera, o fue porque eras muy malo y aquella temporada vino trastornada y descendiste? Mikey. Tuvo en la Luego culpa... la pregunta no tiene que diga- desperdicio, ¿eh, Antonio? que digamos o que digan que Puente puede tener la culpa de que No, no, yo no he echado la culpa. Digo que alineó a Puente y, se le echaba la culpa por eso eso. fue una de las culpas que le echábamos los aficionados por su inexperiencia, etcétera, etcétera. No, Puente ha sido de que un perdimos un cancerbero montón. enorme. No. Mira, si cuando damos una oportunidad a gente joven decimos que es inexperta y que tiene la culpa, en el jugador de fútbol, yo empecé con los 18 y bueno, y ahí me estuve debatiendo, ¿no? Pero- no, Antonio, no, la culpa No, no, fue ni pero mucho que menos. Miguel Muñoz ni- cómo ni de- actuaba o cómo actuó para que descendiéramos. Siendo el Yo mejor creo que entrenador. pero- la pregunta la podríamos retomar. Porque Santi. Candy sí. lo trajo como el mejor entrenador de ¿Qué España. pasó aquella temporada con Miguel Muñoz, que venía siendo un gran entrenador, como está diciendo Antonio, de lo mejor que había en el Claro. concierto El mejor nacional, que había en España en para aquel que el momento. Granada descendiera a Y- segunda? ¿Qué os pasó? Y se hizo buen equipo, además. Claro. Sabes que en aquella temporada el Granada tenía un buen equipo. Ya lo creo. Le empieza a recordar nombres, Edison como Denis Miller, Alfredo Mejido, que se había fichado, Tony Grande. Grande, sí. Yo qué sé, no recuerdo más Venderlo nombres a así. Betis, Es que ahí, porque no- Pero- es que la cosa... ¿Alguna vez pensaste que había, Pero además que había que pasado ahí? la primera vuelta fue estupenda. primera Así que vuelta fue acabamos, hablando de lo con positivo, un con un positivo. positivo acabábamos la primera vuelta. Y la segunda Y vuelta, la segunda vuelta fue solo se desastrosa. sacaron 8 puntos de la ¿Qué segunda ocurre? vuelta. Pues, evidentemente, las lesiones que hemos hablado antes Ajá. cúmulo. perjudicaron al equipo. Las lesiones de Jugadores las lesiones que- de que en Castellano y aquel de momento Santi fueron Ángel fundamentales. Castellano estaba que se salía, ¿no? Y en aquel momento, pues tenerlo un par de meses de baja en un equipo como el Granada, yo prefiero, si Messi se lesiona en el Barcelona, se nota muchísimo menos que una Luego, baja. luego Como también... Castellanos en el Granada. Alfredo era un puntal para nosotros, tampoco tuvo muy buena temporada en aquella época. Yo tuve 2 lesiones, tobillo y la clavícula. Santi, Y cómo hubo importantes bajas que creo que afectaron al rendimiento del equipo. Un lateral también, García Blanco se lesionó. También Se se lesionó fracturó de la larga pierna, duración. un chaval que Es impresionaba un también cúmulo de por la banda circunstancias, izquierda. no se le puede echar la culpa a nadie. Pero Que al final, ¿qué tienes que hacer? Pues Claro. bueno, el míster Era tuvo que el recurrir. comentario que había, pero Y no. bueno, y luego no fue malo porque esas oportunidades que se le dieron como a Calera, como a Angulo, Puente. al mismo Puente, pues fueron jugadores que luego fueron buenos resurgieron jugadores. y fueron Pero jugadores. luego está la otra parte, que es que Gerardo Castillo también. Gerardo sí se contaba con él, Gerardo estaba empezando. pero no llegó a debutar en aquella época, no llegó a debutar Gerardo. Y ahora, al año siguiente a sí. un partido de ahondando, Copa. permitidme, Un partido de ahondando en esta temporada, ¿cómo fue tu experiencia con Miguel Muñoz? Esta ¿Cómo es- fue aquel entrenador para ti? Esta es la pregunta que yo le hacía antes, más o menos. Para mí, bueno, yo además creo que
los jugadores que han pasado por el Madrid tienen su forma de ser y el fútbol de aquella época en el Madrid estaban endiosados, o sea, Claro. salir de allí y tratar con otro equipo distinto, en otro mundo diferente, me refiero, Madrid o Granada no era Madrid, ¿no? Ni los jugadores tampoco. Posiblemente, pues, él sufriera ese cambio, esa modificación o ese venir a Granada, ¿no? Trabajar de otra manera. Y el segundo tiempo, pues yo creo que este hombre se vino un poco abajo también por su forma de... o por cómo iban los resultados en el equipo, ¿no? Yo creo que se vino abajo. No estaba acostumbrado a este tipo de... Y por las críticas a lo mejor que se hicieron, que se empezó a criticar mucho a mí mismo yo y su trabajo. Ya. Además, él tenía otra cosa, que estaba Fernández Seguí, que era su preparador físico. También me parece que se tuvo que ir porque achagábamos que en aquel momento la preparación física del Granada no era la mejor, ni era la buena. Mira qué caricatura es, Santi. De Carlos Verda. De Carlos Verde. Ya de 1978, por ahí más o menos. Bueno, otro tema que... Bueno, hay Y otra desafortunadamente este es el último partido que jugó Santi con el Granada. Por eso en el Bernabéu. Ese es el Bernabéu. Partido Castilla 2, Granada 1, que nos mandó a segunda vez por primera vez en la historia. Pero mira, Dilo tú, 1, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de Granada. De Granada. Sí, aquel año con la norma de los sub-20, pues se habilitó que... 7 futbolistas de Granada. Sí, Exactamente. no, bueno, si nos contamos, yo me considero granadino. Por supuesto, me considero granadino. García Navarro no era granadino, era malagueño. Bueno, pero Iscoa, García Navarro, sí. Santi... Yo a García Navarro lo considero, José Luis, lo meto como granadino. Santi es más granadino que la Granada del Escudo. ¿Y esta foto? Los veteranos. A ver, cuéntanos. Esa foto, mira, esa foto... Porque hay que decir que Santi Antonalla es presidente actualmente de los veteranos del Granada Club de Fútbol. Esa foto tiene tanta solera como la que estamos viendo ahora. Porque esa foto es de los veteranos del Granada. Yo aún estaba en activo. Debe ser año 82, año 83. Está hecho en Alcalá la Real y ese partido nos llevó nuestro presidente en aquel momento, que era de Alcalá, que era Paco Grande. Ajá. Y bueno, y ahí puedes ver, mira, desde la izquierda está Antonio Gaya, que luego fue nuestro presidente. Ahí los tienes. Mingorance. Está para jugar en esa época. Mira, Iscoa, Lelo, Aguilera, Mora, Paco Grande. ¿Y tú mismo que estabas en activo? No, yo ahí no estoy. No, pero que quiero decir que tú en aquella época estabas en activo. Podría... Sí. En aquella época jugaría... Pero ahí Antonio, jugarías en el Hércules, ¿no? Antonio Díaz, estaba en el Hércules. Antonio Díaz Vaquerizo, Luis Martínez, Fali, Paco Fernández y el entrenador que era Vicente Díaz. Y abajo tenemos a Funes, anda por ahí Luis Obrazábal. Fíjate, Chiquito. está con el balón Lázaro, al lado Mejido. Luego está... ¿quién es aquel? No, ese que desconocido, no lo sé. Manolo Cuerva, Antonio Flores, Paco Ortega y Morillo. Cuéntanos de los veteranos del Campo Granada. de Ardero, ¿Cómo estáis los Real. veteranos? Campo de Ardero. A ver, Santi, cuéntanos de los veteranos. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, Yo estamos- tengo que decir que tú me hiciste debutar una vez con los veteranos. Yo lo puedo contar, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo Además, fue aquello? en los veteranos tenéis cabida casi todos los que estáis aquí. Porque todos los Porque que... somos veteranos, ¿no? No, porque nuestros estatutos así lo reconoce, que cualquier persona que haya estado en la familia granadina, que haya entrado por las puertas del Granada Club de Fútbol, haya sido médico, haya sido directivo, esté en los filiales o haya jugado en el primer equipo, pueden pertenecer. Si lo único que ha sido es hincha, entonces ya no. Es hincha, no. Pero bueno, Yo sí puedo Yo hacer tengo que veterano. reconocer que un día llego a un partido del Granada Club de Fútbol Veteranos y no sé cómo surgió aquello que me dijo, Santi, vístete que vas a debutar. Bueno, yo, en mi humildad, me vestí de corto, jugué unos minutos en la segunda parte, ¿verdad, Santi? Y cuando acabamos me dijiste, ya puedes decir que has jugado con el ¿dónde equipo fue? veterano. ¿En Santa Fe? Por ahí fue. Yo te voy a Empieza a recordar, empieza a antes de recordar. terminar, la faceta tuya de directivo. No sé si la mayor alegría que te ha llevado en tu vida futbolística, a pesar de todos los años que has estado en primera y tal, ha sido cuando le ganamos al Guadalajara y ascendimos de tercera a segunda. ¿Es posible eso, que ese día te llevara un alegrón tan grande? Por algo lo dirá Antonio cuando lo sí, cuando lo es cuenta, ¿no? que sufristeis lo más grande, que estabas con Paco Era Sanz, directivo, claro. con Paco Sanz, y ese ascenso fue el que nos quitó de tercera. Y entonces aquel día del Guadalajara parece que habíamos descubierto Yo la luna. Y tú disfruté, estabas de directivo. pero lo sufrí porque sabes que tuvimos que llevar a la prórroga
Bueno, y en la prórroga ya, bueno, se decidió aquello, pero hasta llegar a la prórroga era un sufrimiento enorme. Sí, pues yo no pude aguantar y te digo que en el segundo tiempo me bajé abajo para verlo desde más cerca. Fíjate, alguien que ha jugado en primera división con el Granada y que estaba viendo cómo su equipo ascendía a primera división. Perdón, a segunda división. Mira, esta foto es de los veteranos del Granada, es la última, ¿verdad? Esta es la última y más reciente, sí. Esto fue el día 26 de diciembre, homenaje a Luis Olazábal. Ajá, a Chiquito. Han merecido todo lo que se haga con este jugador del Granada malogrado. Ha sido el primer homenaje, le queremos hacer memorial y lo que pretendemos es que cada año se realice un recuerdo a nuestro amigo Luis. Bueno. Y para ello, participar nosotros los veteranos y ya nos encargaremos de que esto siga adelante. Además, siempre contamos con la ayuda de vuestra, por supuesto, y con otras personas que se tienen que implicar en estas cosas. Espero que ahora crezcan los veteranos, porque después de verte, y que se animen, que están en cuenta. Que el jefe de los veteranos sea Santi, va muy, eso es de gala. muy en favor de los veteranos. Yo le tengo dado la graduación de coronel, porque el general es castellano, y hay un general de división Santo. Yo le tengo la graduación. Y Lucena sargento, para mí el sargento. Hay gente, Manololina, yo he hablado con todos ellos y saben que cuento con ellos y que la puerta la tienen abierta. Van a estar. Hombre, eso tiene... van a estar. Además, es que es su casa y es que ellos le dan prestigio y le dan nombre a esta asociación. Hay que recoger la sangre roja y blanca y unirla nos tenemos que marchar. Quiero contar una anécdota muy rápida, Pepe, que nos matan. Cuando tú estabas de directivo con Paco Sá, un día pasaste por allí, por los campos de Antonio Sánchez, y estaba yo con Ocaña, Zarreta, La Fuente, 4 jugadores. Y me hizo Caña: Pepe, ese hombre que anda por ahí, ¿quién es? Y me lo dijo, digo, te voy a machacar. Digo, es futbolista del Granada. Dice, ¿sí de qué jugaba? Digo, no, pero te voy a contar... Es que era de Cádiz. Digo, no, te voy a contar el currículum. Digo, mira, 4 años en primera división con el Granada, 5 años en segunda, 2 años en el Hércules, en primera y en segunda, y 2 años en primera en el Murcia. Es internacional sub-23 2 veces con Tarquiles. Digo, ¿te sigo contando más? Y dice, Diría coño. No, que él estaba por ahí dándose una vuelta y no lo conocían y quería de la directiva y tal, y ellos querían a lo mejor que yo le explicara de la directiva y yo tampoco sabía, pero como jugador sí lo conocía yo. Nos tenemos que marchar, Santi. Bueno, pues se me ha hecho muy corto esto. Muy corto, cortísimo. Se me ha hecho muy corto. Yo tengo que decir que, aparte de que me pareces una persona excepcional, magnífica, una bellísima persona, lo tengo que decir así públicamente, fuiste un grandísimo futbolista del Granada. Yo no te pude disfrutar porque entonces yo era pequeño. Lo único que te digo es que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, en el Granada Club de Fútbol del ayer y del hoy, en GCFTV, que te esperamos más veces y que sigamos disfrutando de Santi Antonalla todas las veces que podamos. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis. No, y además que es jefe de los otros y que yo tengo que ir mandando, como dice Antonio, a los demás compañeros que pasen por aquí. O sea que cuando os falte, no más que avisar que yo os lo mando. ¿Sabes que no nos faltan? A través tuya lo canalizamos. Nos ponemos para traerlo. Muy bien. Bueno, Antonio Lasso, José Luis Ramos, Pepe Enrique, muchísimas gracias. Muy bien. Por estar esta noche de miércoles aquí en GCFTV. Un placer. Nosotros nos marchamos, volveremos en otra próxima cita el próximo miércoles. Ojalá que mañana el Granada le gane al Sporting de Gijón y vayamos celebrando más victorias y nosotros a la vez contando más historias de la entidad rojiblanca. Un saludo.